Capítulo 13. Magia profunda del amanecer del tiempo. Ahora debemos volver a Edmundo. Después de haberlo hecho caminar mucho más de lo que él imaginaba que alguien podría caminar, la bruja se detuvo por fin en un oscuro valle ensombrecido por los abetos y los tejos. El niño se dejó caer y se tendió de cara contra el suelo, sin hacer nada y sin importarle lo que sucedería después con tal de que lo dejaran tendido ahí inmóvil. Se sentía tan cansado que ni siquiera se daba cuenta de lo hambriento y sediento que estaba. El enano y la bruja hablaban muy bajo junto a él. «No», decía el enano. «no tiene sentido ahora, oh reina. A estas alturas tienen que haber llegado a la mesa de piedra». «A lo mejor el lobo nos encuentra con su olfato y nos trae noticias», dijo la bruja. «Si lo hace no serán buenas noticias», replicó el enano. «4 tronos en caer para Bel», dijo la bruja. «¿Y qué tal si se llenaran solo 3 de ellos? Eso no se ajustaría a la profecía». «¿Qué diferencia puede significar eso ahora que él está aquí?», preguntó el enano, sin atreverse ni siquiera ahora a mencionar el nombre de Aslan ante su ama. «Puede que él no se quede aquí por mucho tiempo. Entonces podríamos dejarnos caer sobre esos 3 en caer para Bel». «Aún puede ser mejor», dijo el enano. «Mantener a este». Aquí dio un puntapié a Edmundo. «Y negociar». «Sí, para que pronto lo rescaten», dijo la bruja desdeñosamente. «Si es así», dijo el enano, «será mejor que hagamos de inmediato lo que tenemos que hacer». «Yo preferiría hacerlo en la mesa de piedra», dijo la bruja. «Ese es el lugar adecuado y donde siempre se ha hecho». «Pasará mucho tiempo antes que la mesa de piedra pueda volver a cumplir sus funciones», dijo el enano. «Es cierto», dijo la bruja y agregó. «Bien, comenzaré». En ese momento, con gran prisa y en medio de fuertes aullidos, apareció un lobo. «¡Los he visto!», gritó. «Están todos en la mesa de piedra con él. Han matado a mi capitán Fenris, Alf. Yo estaba escondido en los arbustos y lo vi todo. Uno de los hijos de Adán lo mató. ¡Vuelen! ¡Vuelen!». «No», dijo la bruja. «no hay necesidad de volar. Ve rápido y convoca a toda mi gente para que venga a reunirse aquí, conmigo, tan pronto como pueda. Llama a los gigantes, a los lobos, a los espíritus de los árboles que estén de nuestro lado. Llama a los demonios, a los ogros, a los fantasmas y a los minotauros. Llama a los crueles, a los hechiceros, a los espectros y a la gente de los hongos venenosos. Pelearemos. ¿Acaso no tengo aún mi vara? ¿No se convertirán ellos en piedra en el momento en que se acerquen? Ve, rápido. Mientras tanto, yo tengo que terminar algo aquí». El inmenso bruto agachó su cabeza y partió al galope. «Ahora», dijo ella, «no tenemos mesa. Déjame ver. Sería mejor colocarlo contra el tronco del árbol». Edmundo se vio de pronto rudamente obligado a levantarse. Entonces, con la mayor celeridad, el enano lo hizo apoyarse en el tronco y lo amarró. Él vio que la bruja se quitaba su manto. Sus brazos estaban desnudos y horriblemente blancos. Y porque eran tan demasiado blancos, él no pudo ver mucho más. Estaba todo tan oscuro en esa llanura, bajo los negros árboles. «Prepara a la víctima», ordenó la bruja. El enano desabotonó el cuello de la camisa de Edmundo y lo abrió. Luego agarró al niño del cabello y le echó la cabeza hacia atrás, de manera que tuvo que levantar el mentón. Después Edmundo oyó un extraño ruido. Por un momento no pudo imaginar qué era, pero de repente se dio cuenta. Era el sonido de un cuchillo al ser afilado. En ese preciso momento escuchó fuertes gritos y ruidos que venían de todas direcciones. Un tamborileo de pisadas, un batir de alas, un grito de la bruja, una total confusión alrededor de él. Entonces sintió que lo desataban y que unos fuertes brazos lo rodeaban. Oyó voces compasivas y cariñosas. «Déjalo recostarse. Denle un poco de vino», decían. «Beba. Sostenga ahora. Estará bien en un minuto». Acto seguido escuchó voces que no se dirigían a él sino a otras personas. «¿Quién capturó a la bruja? Yo creí que tú la tenías. No la vi después de haberle arrebatado el cuchillo de su mano. Yo estaba persiguiendo al enano. No me digas que ella se escapó. Un muchacho no puede hacerlo todo al mismo tiempo, pero
¿Qué es eso? Oh, lo siento, es solo un viejo tronco. Edmundo se desmayó en ese instante. Entonces centauros y unicornios, venados y pájaros eran parte del equipo de rescate enviado por Aslan en el capítulo anterior. Todos regresaron a la mesa de piedra llevando a Edmundo con ellos, pero si hubieran visto lo que sucedió en el valle después de que se alejaron, yo pienso que su sorpresa habría sido enorme. Todo estaba muy quieto cuando asomó una brillante luna. Si ustedes hubieran estado allí, habrían podido ver que la luz de la luna iluminaba un viejo tronco de árbol y una enorme roca blanca. Pero si ustedes hubieran mirado detenidamente poco a poco, habrían comenzado a pensar que había algo muy extraño en ambos, en la roca y en el tronco. Y enseguida habrían advertido que el tronco se parecía de manera notable a un hombre pequeño y gordo, agachado sobre la tierra, y si hubieran permanecido ahí durante más tiempo todavía, habrían visto que el tronco caminaba hacia la roca. Esta se sentaba y ambos comenzaban a hablar, porque, en realidad, el tronco y la roca eran simplemente el enano y la bruja. Parte de la magia de ella consistía en que podía hacer que las cosas parecieran lo que no eran, y tuvo la presencia de ánimo para recordar esa magia y aplicarla en el preciso momento en el que le arrebataron el cuchillo de la mano. Ella también había logrado mantener su vara firmemente, de modo que ahora la guardaba a salvo. Cuando los tres niños despertaron a la mañana siguiente, habían dormido sobre un montón de cojines en el pabellón. Lo primero que oyeron, la señora Castora se los dijo, fue la noticia respecto a que su hermano había sido rescatado y conducido al campamento durante la noche. En ese momento estaba con Aslan. Inmediatamente después de tomar su desayuno, los tres niños salieron. Vieron a Aslan y a Edmundo que caminaban juntos sobre el pasto lleno de rocío. Estaban separados del resto de la corte. No hay necesidad de contarles a ustedes qué le dijo Aslan a Edmundo, y nadie lo supo nunca. Pero esta fue una conversación que el niño jamás olvidó. Cuando los tres hermanos se acercaron, Aslan se dirigió hacia ellos llevando a Edmundo con él. «Aquí está su hermano», les dijo. «y no es necesario hablarle sobre lo que ha pasado». Edmundo estrechó las manos de cada uno y les dijo. Lo siento mucho. Todo está bien, respondieron. Y los tres quisieron entonces decirle algo más para demostrar a Edmundo que volvían a ser amigos. Algo sencillo y natural, pero a ninguno se le ocurrió nada. Antes que tuvieran tiempo de sentirse incómodos, uno de los leopardos se acercó a Aslan y dijo: Señor, un mensajero del enemigo suplica que le des una audiencia. «Deja que se aproxime», dijo Aslan. El leopardo se alejó y volvió al instante conduciendo al enano de la bruja. «¿Cuál es tu mensaje, hijo de la tierra?», preguntó Aslan. La reina de Narnia, emperatriz de las Islas Solitarias, desea un salvoconducto para venir a hablar contigo, dijo el enano. Se trata de un asunto de conveniencia tanto para ti como para ella. ¿Reina de Narnia? ¿Seguro?, exclamó el castor. ¡Qué descaro!, «Paz, castor», dijo Aslan. «Todos los nombres serán devueltos muy pronto a sus verdaderos dueños. Entretanto, no queremos disputas. Dile a tu ama, hijo de la tierra, que le garantizo su salvoconducto, con la condición que deje su vara tras ella junto al gran roble». El enano aceptó. Dos leopardos lo acompañaron en su regreso para asegurarse del cumplimiento del compromiso. Pero, ¿y si ella transforma a los leopardos en estatuas?, susurró Lucía al oído de Pedro. Creo que la misma idea se les había ocurrido a los leopardos. Mientras se alejaban, en todo momento la piel de sus lomos permaneció erizada, como también su cola. Igual que cuando un gato ve a un perro extraño. Todo irá bien, murmuró Pedro. Aslan no los hubiera enviado si no fuera así. Pocos minutos más tarde, la bruja en persona subió a la cima de la colina. Se dirigió derechamente a Aslan y se quedó frente a él. Los tres niños, que nunca la habían visto, sintieron que un escalofrío les recorría la espalda cuando miraron su rostro. Se produjo un sordo gruñido entre los animales y, a pesar que el sol resplandecía, repentinamente todos se helaron. Los dos únicos que parecían estar tranquilos y cómodos eran Aslan y la bruja. Resultaba muy curioso ver esas dos caras, una dorada y otra pálida como la muerte, tan cerca una de la otra. Pero la bruja no miraba a Aslan exactamente a los ojos. La señora Castora puso especial atención en ello. «Tienes a un traidor aquí, Aslan», dijo la bruja. Por supuesto, todos comprendieron que ella se refería a Edmundo, pero este
Después de todo lo que le había pasado y especialmente después de la conversación de la mañana, había dejado de preocuparse de sí mismo. Solo miró a Aslan sin que pareciera importarle lo que la bruja dijera. Bueno, dijo Aslan. Su ofensa no fue contra ti. ¿Te has olvidado de la magia profunda? Preguntó la bruja. Digamos que la he olvidado, contestó Aslan gravemente. Cuéntanos acerca de esta magia profunda. ¿Contarte a ti? Gritó la bruja, con un acento que repentinamente se hizo más y más chillón. ¿Contarte lo que está escrito en la mesa de piedra que está a tu lado? ¿Contarte lo que con una lanza quedó grabado en el tronco del fresno del mundo? ¿Contarte lo que se lee en el centro del emperador más allá del mar? Al menos, tú conoces la magia que el emperador estableció en Narnia desde el comienzo mismo. Tú sabes que todo traidor me pertenece, que, por ley, es mi presa, y que por cada traición tengo derecho a matar. Ah, dijo el castor. así que eso fue lo que la llevó a imaginarse que era reina, porque usted era el verdugo del emperador. Ya veo. Paz, castor, dijo Aslan con un gruñido muy suave. Por lo tanto, continuó la bruja, esa criatura humana es mía. Su vida está en prenda y me pertenece. Su sangre es mía. Ven y llévatela entonces, dijo el toro con cabeza de hombre en un gran bramido. ¡Tonto!, dijo la bruja con una sonrisa salvaje que casi parecía un gruñido. ¿Crees realmente que tu amo puede despojarme de mis derechos por la sola fuerza? Él conoce la magia profunda mejor que eso. Sabe que, a menos que yo tenga esa sangre, como dice la ley, toda Narnia será destruida y perecerá en fuego y agua. es muy cierto, dijo Aslan. no lo niego. Ay, Aslan, Susurró Susana al oído del león. no podemos. Quiero decir, usted no lo haría, ¿verdad? ¿Podríamos hacer algo con la magia profunda? ¿No hay algo que usted pueda hacer contra esa magia? ¿Trabajar contra la magia del emperador? Dijo Aslan dándose vuelta hacia ella con el ceño fruncido. Nadie volvió a sugerir nada semejante. Edmundo se encontraba al otro lado de Aslan y le miraba siempre a la cara. Se sentía sofocado y se preguntaba si debía decir algo. Pero un instante después estuvo seguro que no debía hacer nada, excepto esperar y actuar de acuerdo con lo que le había dicho. Vayan atrás todos ustedes, dijo Aslan. Quiero hablar con la bruja a solas. Todos obedecieron. Fueron momentos terribles. Esperaban y, a la vez, tenían ansias de saber qué estaba pasando. Mientras tanto, la bruja y el león hablaban con gran seriedad y en voz muy baja. «Oh, Edmundo», exclamó Lucía y empezó a llorar. Pedro se quedó de pie dando la espalda a los demás y mirando el mar en la lejanía. Los castores permanecían apoyados en sus garras, con sus cabezas gachas. Los centauros, inquietos, rascaban el suelo con sus pezuñas. Al fin todos se quedaron tan inmóviles que podían escucharse aún los sonidos más leves, como el zumbido de una abeja que pasó volando, o los pájaros allá abajo, en el bosque, o el viento que movía suavemente las hojas. La conversación entre Aslan y la bruja continuaba todavía. Por fin se escuchó la voz de Aslan. Pueden volver, dijo. He arreglado este asunto. Ella renuncia a reclamar la sangre de Edmundo. En la cumbre de la colina se escuchó un ruido como si todos hubieran estado con la respiración contenida y ahora comenzaran a respirar nuevamente. Y luego el murmullo de una conversación. Los presentes empezaron a acercarse al trono de Aslan. La bruja ya se daba vuelta para alejarse de allí con una expresión de feroz alegría en el rostro, cuando de pronto se detuvo y dijo: «¿Cómo sabré que la promesa será cumplida?», gruñó Aslan, levantándose de su trono. Su boca se abrió más y más grande y el gruñido creció y creció. La bruja, después de mirarlo por un instante con sus labios entreabiertos, recogió sus largas faldas y corrió para salvar su vida. Capítulo 14. El triunfo de la bruja. En cuanto la bruja se alejó, Aslan dijo: Debemos dejar este lugar de inmediato porque será ocupado en otros asuntos. Esta noche tendremos que acampar en los vados de Veruna.
Por supuesto, todos se morían por preguntarle cómo había arreglado las cosas con la bruja, pero el rostro de Aslan se veía muy severo y en todos los oídos aún resonaba su rugido, de manera que nadie se atrevió a preguntar nada. Después de un almuerzo al aire libre en la cumbre de la colina, el sol era ya muy fuerte y secaba el pasto. Bajaron la bandera y se preocuparon de empacar sus cosas. Antes de las 2 ya marchaban en dirección noreste. Iban a paso lento, pues no tenían que llegar muy lejos. Durante la primera parte del viaje, Aslan explicó a Pedro su plan de campaña. En cuanto termine lo que tiene que hacer en estos lugares, Dijo. es casi seguro que la bruja, con su banda, regresará a su casa y se preparará para el asedio. Ustedes pueden ser o no ser capaces de atajarla y de impedir que ella alcance sus propósitos. Luego el león trazó 2 planes de batalla, uno para luchar contra la bruja y sus partidarios en el bosque y otro para asaltar su castillo. Pero, a la vez, continuamente aconsejaba a Pedro acerca de la forma de conducir las operaciones con frases como estas. Tienes que situar a los centauros en tal y tal lugar. O, Debes disponer vigías para observar que ella no haga tal cosa. hasta que por fin Pedro dijo. Usted estará ahí con nosotros, Aslan. ¿Verdad? No puedo prometer nada al respecto. Contestó el león y continuó con sus instrucciones. En la última parte del viaje, Lucía y Susana fueron las que estuvieron más cerca de él. Aslan no les habló mucho y a ellas les parecía que estaba triste. La tarde no había concluido aún cuando llegaron a un lugar donde el valle se ensanchaba y el río era poco profundo. Eran los vados de Veruna. Aslan ordenó detenerse antes de cruzar el agua, pero Pedro dijo. ¿No será mejor acampar en el lado más alejado? Ella puede intentar un ataque nocturno o cualquier otra cosa. Aslan, que parecía pensar en algo muy diferente, se levantó y, sacudiendo su magnífica melena, preguntó. ¿Qué dijiste? Pedro repitió todo de nuevo. No. Dijo Aslan con voz apagada, como si se tratara de algo sin importancia. No. Ella no atacará esta noche. Entonces suspiró profundamente y agregó. De todos modos, ¿pensaste bien? Esa es la manera como un soldado debe pensar. Pero eso no importa ahora, realmente. Entonces procedieron a instalar el campamento. La melancolía de Aslan nos afectó a todos aquella tarde. Pedro se sentía inquieto también ante la idea de librar la batalla bajo su responsabilidad. La noticia de la posible ausencia de Aslan lo alteró profundamente. La cena de esa noche fue silenciosa. Todos advirtieron cuán diferente había sido la de la noche anterior o incluso el almuerzo de esa mañana. Era como si los buenos tiempos que recién habían comenzado estuvieran llegando a su fin. Estos sentimientos afectaron a Susana en tal forma que no pudo conciliar el sueño cuando se fue a acostar. Después de estar tendida contando ovejas y dándose vueltas una y otra vez, oyó que Lucía suspiraba largamente y se acercaba a ella en la oscuridad. ¿Tampoco te puedes dormir? Le preguntó. No, Dijo Lucía. pensaba que tú estabas dormida. ¿Sabes? ¿Qué? Tengo un presentimiento horroroso, como si algo estuviera suspendido sobre nosotros. A mí me pasa lo mismo. Es sobre Aslan. Continuó Lucía. Algo horrible le va a suceder, o él va a tener que hacer una cosa terrible. A él le sucede algo malo. Toda la tarde ha estado raro. Dijo Susana. Lucía, ¿qué fue lo que te dijo sobre no estar con nosotros en la batalla? ¿Tú crees que se puede escabullir y dejarnos esta noche? ¿Dónde estará ahora? Preguntó Lucía. ¿Está en el pabellón? No creo. Susana, vamos afuera y miremos alrededor. Puede que lo veamos. Está bien. Es lo mejor que podemos hacer en lugar de seguir aquí tendidas y despiertas. En silencio y a tientas las 2 niñas caminaron entre los demás que estaban dormidos y se deslizaron fuera del pabellón. La luz de la luna era brillante y todo estaba en absoluto silencio, excepto el río que murmuraba sobre las piedras. De repente Susana tomó el brazo de Lucía y le dijo. Mira. Al otro lado del campamento, donde comenzaban los árboles, vieron al león. Caminaba muy despacio y se alejaba de ellos internándose en el bosque. Sin decir una palabra, ambas lo siguieron. Tras él, las niñas subieron una húmeda pendiente, fuera del valle del río, y luego torcieron algo hacia la izquierda de
aparentemente por la misma ruta que había utilizado esa tarde en la marcha desde la colina de la Mesa de Piedra. Una y otra vez él las hizo internarse entre oscuras sombras para volver luego a la pálida luz de la luna, mientras un espeso rocío mojaba sus pies. De alguna manera, él se veía diferente del Aslan que ellas conocían. Su cabeza y su cola estaban inclinadas y su paso era lento, como si estuviera muy, muy cansado. Entonces, cuando atravesaban un amplio claro, en el que no había sombras que permitieran esconderse, se detuvo y miró a su alrededor. No había una buena razón para huir, así que las dos niñas fueron hacia él. Cuando se acercaron, Aslan les dijo: Niñas, ¿por qué me siguen? No podíamos dormir, le dijo Lucía, y tuvo la certeza que no necesitaba decir más y que Aslan sabía lo que ellas estaban pensando. Por favor, ¿podemos ir con usted donde quiera que vaya? Rogó Susana. Bueno, Dijo Aslan mientras parecía reflexionar. Entonces agregó: me gustaría mucho tener compañía esta noche. Sí, pueden venir si me prometen detenerse cuando yo se los diga y después dejarme continuar solo. Oh, gracias. Se lo prometemos. dijeron las dos niñas. Siguieron adelante, cada una al lado del león, pero qué lento era su caminar. Llevaba su gran y real cabeza tan inclinada que su nariz casi tocaba el pasto. Incluso tropezó y emitió un fuerte quejido. Aslan, querido Aslan, Dijo Lucía. ¿qué pasa? ¿Por qué no nos cuenta lo que sucede? ¿Estás enfermo, querido Aslan? Preguntó Susana. No, Dijo Aslan. estoy triste y abatido. Pongan sus manos en mi melena para que pueda sentir que están cerca de mí y caminemos. Entonces las niñas hicieron lo que jamás se habrían atrevido a hacer sin su permiso, pero que anhelaban desde que lo conocieron. Hundieron sus manos frías en ese hermoso mar de pelo y lo acariciaron suavemente. Así, continuaron la marcha junto a él. Momentos después advirtieron que subían la ladera de la colina en la cual estaba la Mesa de Piedra. Iban por el lado en que los árboles estaban cada vez más separados a medida que se ascendía. Cuando estuvieron junto al último árbol, era uno a cuyo alrededor crecían algunos arbustos, Aslan se detuvo y dijo: Oh, niñas, aquí deben quedarse. Pase lo que pase, no se dejen ver. Adiós. Las dos niñas lloraron amargamente, sin saber en realidad por qué. Abrazaron al león y besaron su melena, su nariz, sus manos y sus grandes ojos tristes. Luego él se alejó de ellas y subió la cima de la colina. Lucía y Susana se escondieron detrás de los arbustos y esto fue lo que vieron. Una gran multitud rodeaba la Mesa de Piedra y, aunque la luna resplandecía, muchos de los que allí estaban sostenían antorchas que ardían con llamas rojas y demoníacas y que despedían humo negro. Pero, ¿qué clase de gente había allí? Ogros con dientes monstruosos, lobos, hombres con cabezas de toro, espíritus de árboles malvados y de plantas venenosas y otras criaturas que no voy a describir porque, si lo hiciera, probablemente los adultos no permitirían que ustedes leyeran este libro. Eran sanguinarias, aterradoras, demoníacas, fantasmales, horrendas, espectrales. En efecto, ahí se encontraban reunidos todos los que estaban de parte de la bruja, aquellos que el lobo había convocado obedeciendo la orden dada por ella. Justo al centro, de pie cerca de la mesa, estaba la bruja en persona. Un aullido y una algarabía espantosa surgieron de la multitud cuando aquellos horribles seres vieron que el león avanzaba paso a paso hacia ellos. Por un momento, la misma bruja pareció paralizada por el miedo. Pronto se recobró y lanzó una carcajada salvaje. ¡El idiota! Gritó. ¡El idiota ha venido! ¡Átenlo de inmediato! Susana y Lucía, sin respirar, esperaron el rugido de Aslan y su salto para atacar a sus enemigos, pero nada de eso se produjo. 4 hechiceras con horribles muecas y miradas de reojo, aunque también al principio vacilantes y algo asustadas de lo que debían hacer, se aproximaron a él. «¡Átenlo, les digo!», repitió la bruja. Las hechiceras le arrojaron un dardo y chillaron triunfantes al ver que no oponía resistencia. Luego otros, enanos y monos malvados, corrieron a ayudarlas, y entre todos enrollaron una cuerda alrededor del inmenso león y amarraron sus 4 patas juntas.
Gritaban y aplaudían como si hubieran realizado un acto de valentía, aunque con solo una de sus garras el león podría haberlos matado a todos si lo hubiera querido. Pero no hizo ni un solo ruido, ni siquiera cuando los enemigos, con terrible violencia, tiraron de las cuerdas en tal forma que éstas penetraron su carne. Por último, comenzaron a arrastrarlo hacia la mesa de piedra. ¡Alto!, dijo la bruja. ¡Que se le corte el pelo primero! Otro coro de risas malvadas surgió de la multitud cuando un ogro se acercó con un par de tijeras y se encunclilló al lado de la cabeza de Aslan. Sonaron las tijeras y los rizos dorados comenzaron a caer y amontonarse en el suelo. El ogro se echó hacia atrás y las niñas, que observaban desde su escondite, pudieron ver la cara de Aslan, tan pequeña y diferente sin su melena. Los enemigos también se percataron de la diferencia. ¡Miren! ¡No es más que un gato grande después de todo!, gritó uno. ¡De eso estábamos asustados!, dijo otro. Y todos rodearon a Aslan y se burlaron de él con frases como: ¡Pobre gatita! ¿Cuántos luchos cazaste hoy, gato? «Oh, ¿Quieres un platito de leche?», ¡Oh, cómo pueden! dijo Lucía mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. ¡Qué salvajes! ¡Qué salvajes! Pero ahora que el primer impacto ante su vida estaba superado, la cara desnuda de Aslan le pareció más valiente, más bella y más paciente que nunca. ¡Pónganle un bozal!, ordenó la bruja. Incluso en ese momento, mientras ellos se afanaban junto a su cara para ponerle el bozal, un mordisco de sus mandíbulas les hubiera costado las manos a 2 o 3 de ellos, pero no se movió. Esto pareció enfurecer a esa chusma. Ahora todos estaban frente a él. Aquellos que tenían miedo de acercarse, aún después que el león quedó limitado por las cuerdas que lo ataban, comenzaron ahora a envalentonarse y en pocos minutos las niñas ya no pudieron verlo siquiera. Una inmensa muchedumbre lo rodeaba estrechamente y lo pateaba, lo golpeaba, lo escupía y se mofaba de él. Por fin, la chusma pensó que ya era suficiente. Entonces volvieron a arrastrarlo amarrado y amordazado hasta la mesa de piedra. Unos empujaban y otros tiraban. Era tan inmenso que, después de haber llevado hasta la mesa, tuvieron que emplear todas sus fuerzas para alzarlo y colocarlo sobre la superficie. Allí hubo más amarras y las cuerdas se apretaron ferozmente. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Sollozó Susana. Todavía le tienen miedo, incluso ahora. Una vez que Aslan estuvo atado, y tan atado que realmente estaba convertido en una masa de cuerdas sobre la piedra, un súbito silencio reinó entre la multitud. 4 hechiceras, sosteniendo 4 antorchas, se instalaron en las esquinas de la mesa. La bruja desnudó sus brazos, tal como los había desnudado la noche anterior ante Edmundo en el lugar de Aslan. Luego procedió a afilar su cuchillo. Cuando la tenue luz de las antorchas cayó sobre éste, las niñas pensaron que era un cuchillo de piedra en vez de acero. Su forma era extraña y diabólica. Finalmente, ella se acercó y se situó junto a la cabeza de Aslan. La cara de la bruja estaba crispada de furor y de pasión. Aslan miraba al cielo, siempre quieto, sin demostrar enojo ni miedo, sino tan solo un poco de tristeza. Entonces, unos momentos antes de asestar la estocada final, la bruja se detuvo y dijo con voz temblorosa: ¿Y ahora? ¿Quién ganó, idiota? ¿Pensaste que con esto tú salvarías a ese humano traidor? Ahora te mataré a ti en lugar de a él, como lo pactamos. Y así la magia profunda se apaciguará. Pero cuando tú hayas muerto, ¿qué me impedirá matarlo también a él? ¿Quién podrá arrebatarlo de mis manos entonces? Tú me has entregado Narnia para siempre. Has perdido tu propia vida y no has salvado la de él. Ahora que ya sabes esto, desespérate y muere. Las 2 niñas no vieron el momento preciso de la muerte. No podían soportar esa visión y cubrieron sus ojos. Capítulo 15. Magia profunda anterior al amanecer del tiempo. Las niñas aún permanecían escondidas entre los arbustos, con las manos en la cara, cuando escucharon la voz de la bruja que llamaba. Ahora, síganme.
Emprenderemos las últimas batallas de esta guerra. No nos costará mucho aplastar a estos insectos humanos y al traidor. Ahora que el gran idiota, el gran gato, yace muerto. En ese momento y por unos pocos segundos, las niñas estuvieron en gran peligro. Toda esa vil multitud, con gritos salvajes y un ruido enloquecedor de trompetas y cuernos que sonaban chillones y penetrantes, marchó desde la cima de la colina y bajó la ladera justo por el lado de su escondite. Las niñas sintieron a los espectros que, como viento helado, pasaban muy cerca de ellas. También sintieron que la tierra temblaba bajo el galope de los minotauros. Sobre sus cabezas se agitaron, como en una ráfaga de alas asquerosas, buitres muy negros y murciélagos gigantes. En cualquier otra ocasión ellas habrían muerto de miedo, pero ahora la tristeza, la vergüenza y el horror de la muerte de Aslan invadía sus mentes de tal modo que difícilmente podían pensar en otra cosa. Apenas el bosque estuvo de nuevo en silencio, Susana y Lucía se deslizaron hacia la colina. La luna alumbraba cada vez menos y ligeras nubes pasaban sobre ella, pero aún las niñas pudieron ver los contornos del gran león muerto con todas sus ataduras. Ambas se arrodillaron sobre el pasto húmedo y besaron la cara helada y su linda piel, lo que quedaba de ella, y lloraron hasta que las lágrimas se les agotaron. Entonces se miraron, se tomaron de las manos en un gesto de profunda soledad y lloraron nuevamente. Otra vez se hizo presente el silencio. Al fin, Lucía dijo: No soporto mirar ese horrible bozal. ¿Podremos quitárselo? Trataron. Después de mucho esfuerzo, porque sus manos estaban heladas y era ya la hora más oscura de la noche, lo lograron. Cuando vieron su cara sin las amarras, estallaron otra vez en llanto. Lo besaron y le limpiaron la sangre y los espumarajos lo mejor que pudieron. Todo fue mucho más horrible, solitario y sin esperanza de lo que yo pueda describir. ¿Podremos desatarlo también?, dijo Susana. Pero los enemigos, llevados solo por su feroz maldad, habían amarrado las cuerdas tan apretadamente que las niñas no lograron deshacer los nudos. Espero que ninguno que lea este libro haya sido tan desdichado como lo eran Lucía y Susana esa noche. Pero si ustedes lo han sido, si han estado levantados toda una noche y llorado hasta agotar las lágrimas, ustedes sabrán que al final sobreviene una cierta quietud. Uno siente como si nada fuera a suceder nunca más. De cualquier modo, ese era el sentimiento de las dos niñas. Parecía que pasaban las horas en esa calma mortal sin que se dieran cuenta que estaban cada vez más heladas. Pero, finalmente, Lucía advirtió dos cosas. La primera fue que, hacia el lado este de la colina, estaba un poco menos oscuro que una hora antes, y lo segundo fue un suave movimiento que iba a través del pasto a sus pies. Al comienzo no le prestó mayor atención. ¿Qué importaba? Nada importaba ya. Pero pronto vio que eso, fuese lo que fuese, comenzaba a subir a la mesa de piedra, y ahora, fuesen lo que fuesen, se movían cerca del cuerpo de Aslan. Se acercó y miró con atención. Eran unas pequeñas figuritas grises. ¡Uf! Gritó Susana desde el otro lado de la mesa. ¡Son ratones asquerosos que se arrastran sobre él! ¡Qué horror! Y levantó la mano para espantarlos. ¡Espera!, dijo Lucía, que los miraba fijamente y de más cerca. ¿Ves lo que están haciendo? Ambas se inclinaron y miraron con atención. ¡No lo puedo creer!, dijo Susana. ¡Qué extraño! Están royendo las cuerdas. Eso fue lo que pensé, dijo Lucía. Creo que son ratones amigos, pobres pequeñitos. No se dan cuenta que él está muerto. Ellos piensan que hacen algo bueno al desatarlo. Estaba mucho más claro ya. Las niñas advirtieron entonces cuán pálidos se veían sus rostros. También pudieron ver que los ratones roían y roían. Eran docenas y docenas, quizás cientos de pequeños ratones silvestres. Al fin, uno por uno todos los cordeles estaban roídos de principio a fin. Hacia el este, el cielo aclaraba y las estrellas se apagaban todas, excepto una muy grande y muy baja en el horizonte al oriente. En ese momento ellas sintieron más frío que en toda la noche. Los ratones se alejaron sin hacer ruido, y Susana y Lucía retiraron los restos de las cuerdas. Sin las ataduras, Aslan era algo más el mismo. Cada minuto que pasaba, su rostro se veía más noble y, como la luz del día aumentaba,
las niñas pudieron observarlos mejor. Tras ellas, en el bosque, un pájaro gorgojeó. El silencio había sido tan absoluto por horas y horas que ese sonido las sorprendió. De inmediato otro pájaro contestó y muy pronto hubo cantos y trinos por todas partes. Definitivamente era la madrugada. La noche había quedado atrás. Tengo tanto frío, Dijo Lucía. Yo también. Dijo Susana. Caminemos un poco. Caminaron hacia el lado oeste de la colina y miraron hacia abajo. La gran estrella casi había desaparecido. Todo el campo se veía gris oscuro. Pero más allá, en el mismo fin del mundo, el mar se mostraba pálido. El cielo comenzó a teñirse de rojo. Para evitar el frío, las niñas caminaron de un lado para otro, entre el lugar donde yacía Aslan y el lado oriental de la cumbre de la colina. Más veces de lo que pudieron contar. Pero... ¡oh, qué cansadas sentían sus piernas! Se detuvieron por unos instantes y miraron hacia el mar y hacia Cair Paravel, que recién ahora podían descubrir. Poco a poco el rojo del cielo se transformó en dorado a todo lo largo de la línea en que el cielo y el mar se encuentran, y muy lentamente asomó el borde del sol. En ese momento las niñas escucharon tras ellas un ruido estrepitoso, un gran estallido, un sonido ensordecedor, como si un gigante hubiera roto un vidrio gigante. ¿Qué fue eso? Preguntó Lucía apretando el brazo de su hermana. Me da miedo darme vuelta, Dijo Susana. Algo horrible sucede. Están haciéndole algo todavía peor a él. Dijo Lucía. Vamos. Se dio vuelta y arrastró a Susana con ella. Todo se veía tan diferente con la salida del sol. Los colores y las sombras habían cambiado, que por un momento no vieron lo que era importante. Pero pronto, sí, la mesa de piedra estaba partida en dos. Una gran hendidura la cruzaba de un extremo a otro, y allí no estaba Aslan. ¡Oh! ¡Oh! Gritaron las dos niñas corriendo velozmente hacia la mesa. Esto es demasiado malo. Sollozó Lucía. Ellos deben haber dejado el cuerpo abandonado. Pero, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Lloró Susana. ¿Qué significa? ¿Será magia otra vez? Sí, Dijo una voz fuerte a sus espaldas. es más magia. Se dieron vuelta. Ahí, brillando al sol, más grande que nunca y agitando su melena que aparentemente había vuelto a crecer, estaba Aslan en persona. ¡Oh! ¡Aslan! Gritaron las dos niñas, mirándolo con ojos dilatados de asombro y casi tan asustadas como contentas. Entonces no estás muerto, querido Aslan. Dijo Lucía. Ahora no. No es un... Preguntó Susana con voz vacilante sin atreverse a pronunciar la palabra fantasma. Aslan inclinó la cabeza y con su lengua acarició la frente de la niña. El calor de su aliento y un agradable olor que parecía desprenderse de su pelo la invadieron. ¿Lo parezco? Preguntó. ¡Es real! ¡Es real! ¡Oh, Aslan! Gritó Lucía y ambas niñas se abalanzaron sobre él y lo besaron. Pero, ¿qué quiere decir todo esto? Preguntó Susana cuando se calmaron un poco. Quiere decir Dijo Aslan. que, a pesar que la bruja sabía que la magia profunda, hay una magia más profunda aún que ella no conoce. Su saber no llega solo hasta el amanecer del tiempo. Pero si a ella le hubiera sido posible mirar más hacia atrás, en la oscuridad y la quietud, antes que el tiempo amaneciera, hubiese podido leer allí un encantamiento diferente. Y habría sabido que, cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa se quiebra y la muerte misma comienza a trabajar hacia atrás. Y ahora, ¡Oh, sí! ¡Ahora! exclamó Lucía saltando y aplaudiendo. niñas, Dijo el león. siento que la fuerza vuelve a mí. Niñas, alcáncenme si pueden. Permaneció inmóvil por unos instantes, sus ojos iluminados y sus extremidades palpitantes, y se azotó a sí mismo con su cola. Luego saltó muy alto sobre sus caderas y aterrizó al otro lado de la mesa. Riendo, aunque sin saber por qué, Lucía corrió para alcanzarlo.
Aslan saltó otra vez y comenzó una loca cacería que lo hizo correr, siempre tras él, alrededor de la colina, una y mil veces. Tan pronto no les daba esperanzas de alcanzarlo como permitía que ellas casi agarraran su cola. Pasaba veloz entre las niñas, las sacudía en el aire con sus fuertes, bellas y aterciopeladas manos o se detenía inesperadamente de manera que los tres rodaban felices y reían en una confusión de piel, brazos y piernas. Era una clase de juego y de saltos que nadie ha practicado jamás fuera de Narnia. Lucía no podía determinar a qué se parecía más todo esto, si a jugar con una tempestad de truenos o con un gatito. Lo más extraño fue que, cuando terminaron jadeantes al sol, las niñas no sintieron ni él el más mínimo cansancio, sed o hambre. Ahora, Dijo Aslan. a trabajar. Siento que voy a rugir. Sería mejor que ustedes pongan sus dedos en sus oídos. Así lo hicieron. Aslan se puso de pie y cuando abrió la boca para rugir, su cara adquirió una expresión tan terrible que ellas no se atrevieron a mirarlo. Vieron, en cambio, que todos los árboles frente a él se inclinaban ante el ventarrón de su rugido, como el pasto de una pradera se dobla al paso del viento. Luego dijo: Tenemos una larga caminata por delante. Ustedes irán montadas en mi lomo. Se agachó y las niñas se instalaron sobre su cálida y dorada piel. Susana iba adelante, agarrada firmemente de la melena del león. Lucía se acomodó atrás y se aferró a Susana. Con esfuerzo, Aslan se levantó con toda su carga y salió disparado colina abajo, y más rápido de lo que ningún caballo hubiera podido, se introdujo en la profundidad del bosque. Para Lucía y Susana esa cabalgata fue probablemente lo más bello que les ocurrió en Narnia. ¿Ustedes han galopado a caballo alguna vez? Piensen en ello. Luego, quiten el pesado ruido de las pezuñas y el rintintín de los arneses e imaginen en cambio el galope blando, casi sin ruido de las grandes patas de un león. Después, en lugar del duro lomo gris o negro del caballo, trasládense a la suave aspereza de la piel dorada y vean la melena que vuela al viento. Luego, imaginen que ustedes van 2 veces más rápido que el más veloz de los caballos de carrera. Y además, este es un animal que no necesita ser guiado y que jamás se cansa. Él corre y corre, nunca tropieza, nunca vacila, continúa siempre su camino y con habilidad perfecta. Sortea los troncos de los árboles, salta los arbustos, las zarzas y los pequeños arroyos, vadea los esteros sin nada para cruzar los grandes ríos, y ustedes no cabalgan en un camino, ni en un parque, ni siquiera en la tierra, sino a través de Narnia, en primavera, bajo imponentes avenidas de hayas, y cruzan asoleados claros en medio de bosques de encinas, cubiertos de principio a fin de orquídeas silvestres y guindos de flores blancas como la nieve, y galopan junto a ruidosas cascadas de agua, rocas cubiertas de musgos y cavernas en las que resuena el eco. Suben laderas con fuertes vientos, cruzan las cumbres de montañas cubiertas de brezos, corren vertiginosamente a través de ásperas lomas y bajan, y bajan, y bajan otra vez hasta llegar al valle silvestre para recorrer enormes superficies de flores azules. Era cerca del mediodía cuando llegaron hasta un precipicio, frente a un castillo. Un castillo que parecía de juguete desde el lugar en que se encontraban, con una infinidad de torres puntiagudas. El león siguió su carrera hacia abajo, a una velocidad increíble que aumentaba cada minuto. Antes que las niñas alcanzaran a preguntarse qué era, estaban ya al nivel del castillo. Ahora no les pareció de juguete, sino, más bien, una fortaleza amenazante que se elevaba frente a ellas. No se veía rostro alguno sobre los muros almenados y las rejas estaban firmemente cerradas. Aslan, sin disminuir en absoluto su paso, corrió directo como una bala hacia el castillo. ¡La casa de la bruja! Gritó. ¡Ahora, afírmense fuerte, niñas! En los momentos que siguieron, el mundo etéreo parecía girar al revés y las niñas experimentaron una sensación como si sus espíritus hubieran quedado atrás, porque el león, replegándose sobre sí mismo por un instante para tomar impulso, dio el brinco más grande de su vida y saltó. Ustedes pueden decir que voló en lugar de saltó sobre la muralla que rodeaba el castillo. Las 2 niñas, sin respiración pero sanas y salvas en el lomo del león, cayeron al centro de un enorme patio lleno de estatuas.